Bienvenidos criptoinversores, ¿cómo estáis? Y volvemos a los podcasts y hoy tenemos otro invitado de lujo y es Ryan Morrison de Cardax y nos va a contar sobre los DEX y sobre Cardax, el proyecto del que es fundador y CEO. Así que bienvenido, Ryan. Hola, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues supongo, no sé si has hecho algún podcast en castellano, espero que sea el primero, no lo sé. Sí, de hecho es el primero. Lo estaba pensando. Hasta ahora no he hecho ninguno en castellano, así que este es el primer podcast en castellano que hago. Y bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, pues la primera pregunta, la de siempre, un poco presentarte y a la comunidad y sobre Cardax, etcétera. Sí. Sí, como tú decías, bueno, mi nombre es Ryan Morrison y estoy liderando un proyecto que se llama Cardax, que en simple es un exchange descentralizado en Cardano. Sobre todo, para aquellos que no sepan lo que es un DEX, seguramente han escuchado lo que es Uniswap o tienen alguna experiencia en exchanges más centralizados como Binance o Coinbase. Y bueno, lo que estamos haciendo en este caso es una especie de Uniswap, pero para el ecosistema de Cardano. Y nos podrías contar cómo llegaste al mundo de las criptomonedas, los inicios y cómo llegaste hasta la idea de fundar Cardax. Sí, empezó, bueno, yo creo que como la gran mayoría de los criptoentusiastas empezó por Bitcoin. Es el que tiene mejor marketing o el más conocido y el que lleva más tiempo. Así que bueno, empecé por Bitcoin, fue a algunos meetups. Yo vivo acá en Holanda, en Ámsterdam, así que fui a algunos meetups acá. Pero eso era el año 2014, ya hace un buen tiempo. Y en ese entonces, bueno, la industria de las criptomonedas, bueno, no era una industria para empezar, era solamente Bitcoin. Y creo que justo después empezó por ahí en 2015, creo que empezó Ethereum también. Pero para ese entonces las conversaciones por lo general en los meetups de criptomonedas, que ni siquiera se llaman meetups de criptomonedas, se llaman meetups de Bitcoin. Era solo sobre Bitcoin. Me pareció interesante, pero también me pareció muy técnico y pensé, bueno, a pesar de que la idea es sumamente interesante, probablemente se va a mantener en un nicho, más en el nicho de programadores, de gente que entiende de tecnología. Bueno, no podría haber estado más equivocado, así que luego, bueno, empecé a buscar información sobre algunos otros proyectos de criptomonedas que tomasen la misma tecnología de blockchain e hicieran algo similar, pero no igual. Y así fue que encontré Ethereum. No fue tan difícil tampoco porque era la plataforma de la que todo el mundo estaba hablando en ese entonces. Y era interesante porque uno podía crear aplicaciones sobre la tecnología sobre la que sobre la que había comenzado Bitcoin. Por primera vez era posible crear aplicaciones descentralizadas y luego empezó el boom de la ICO, que fue un poco un En poco también 2017. 2017, claro. Y justo había empezado un poco antes cuando Ethereum permitió generar los RS20, los tokens RS20, y así muchos proyectos pudieron financiarse con tokens, creando sus propios tokens. Bueno, luego de eso, en 2000
2017, fines de 2017, cuando fue el boom de Bitcoin y de las criptomonedas en general. También empecé a mirar en qué otro proyecto está haciendo algo similar a lo que está haciendo Ethereum, pero también desde un punto de vista distinto. Y ahí encontré Cardano, que se basaba mucho también en la investigación, y eso me atrajo también del proyecto. Y desde fines de 2017 que estoy involucrado en Cardano en diferentes iniciativas. Pero hasta ahora no era posible, hasta este año no era posible crear nada en Cardano, era solamente leer los white papers y era más que nada sobre el potencial. Y bueno, este año cambió todo y ahora empezamos a crear el proyecto de Cardax en específico. Sí, y bueno, de hecho, hablando del proyecto de Cardax, también habéis participado en el proyecto Catalyst, en el Fondo 4, y Sí. habéis conseguido ganar, que la comunidad vote por Cardax, y no sé si nos podrías contar un poquito también sobre cómo fue la experiencia en Cardax, de Cardax en Sí. Catalyst. Sí, fue una experiencia sumamente interesante porque, como decía, a partir de este año se pueden crear tokens tokens nativos en Cardano. Y yo, bueno, empecé a preguntar qué va el paso lógico, el paso siguiente era que íbamos a necesitar algún exchange descentralizado donde se puedan intercambiar esos tokens. Y empecé a preguntar en la comunidad de Cardano, en el foro, en Twitter, y me dijeron, bueno, no existe, y si quieres hacerlo, pon una propuesta en Project Catalyst. Y ahí, bueno, la primera pregunta fue, ¿qué es Project Catalyst? A pesar de que yo estaba involucrado el fondo 1 y 2, el fondo 1 fue más como un test, no se pagó a ningún proyecto recibió fondos. Desde el fondo 2 en adelante, sí. Pero para ser honesto, yo no me metí mucho en el tema de Project Catalyst hasta ese momento. Y ahí empecé a averiguar y puse una propuesta en el fondo 4, que luego fue votada por la comunidad y afortunadamente ganamos eso como proyecto. Así que eso también nos permitió empezar con el proyecto de Cartex. Pero sí, toda el proyecto y ver un poco también cómo es Project Catalyst desde dentro, como un proyecto que está buscando fondos, fue sumamente interesante, también por todo el feedback que uno recibe de la comunidad. Y no es solamente de la comunidad completa, sino que también hay gente que está votando luego por uno que pone. Así que también fue sumamente interesante desde ese punto de vista. Vale. Y bueno, quería entrar ya en materia, y la primera pregunta es hablar sobre los DEX, porque hasta ahora, bueno, los que conocemos son los centralizados, tipo Binance, Coinbase, etcétera, que utilizan sistemas de órdenes, order books, y los DEX van a tener otro sistema que es AMM, que son Automatic Market Makers. Sí. Y si nos podrías explicar un poco las diferencias como a rasgos generales, un poquito entre sí, claro. los AMM y los order books. En general, la principal diferencia es que en un exchange centralizado como Binance o Kraken para los que están en Estados Unidos o Coinbase, la principal diferencia es que uno le envía sus criptos a ellos y ellos, por lo tanto, uno desde el momento que salen de tu billetera digital, les pertenecen a ellos en el fondo. Si es que, en el fondo, si es que
si los hackean, por ejemplo, o es un exchange pequeño y se van con el dinero, puedes perder. En teoría podrías perder, y eso ha pasado también en el pasado. Podrías perder tus cripto. Entonces, hay otra alternativa que es lo que empezó Uniswap, y antes que ellos habían otros empezado como Bancor o algunos otros protocolos también habían empezado algo similar, que es la idea de un exchange descentralizado. Y la principal diferencia es que a diferencia de los exchanges centralizados, en un DEX, tú no envías tu cripto a las billeteras del exchange, sino que tus criptos se mantienen todo el tiempo en tu billetera, y lo que hace es que la conectas para hacer solamente la transacción. Conectas la billetera, por ejemplo, lo que pasa ahora con Uniswap, conectas tu MetaMask a la billetera que tengas, y con eso haces la transacción a través de un contrato inteligente, y luego recibes la cripto que compraste, o el proceso inverso si que vendiste. Pero en todo ese proceso, tus criptos no salieron nunca de tu billetera. Por lo tanto, es más seguro desde ese punto de vista. Ahora, hacks pueden pasar siempre, y de hecho esta semana vimos uno enorme en un proyecto de DeFi también. Pero son diferentes tipos de hacks. En este caso, en ese caso lo que se perdió fue las ganancias de los liquidity providers. No fue directamente un hackeo a las billeteras de cada uno de las personas que estaban vendiendo o comprando. Y también quería preguntar, porque he visto en el white paper que el sistema que vais a utilizar en Cardax va a ser como un sistema pelín diferente, que va a combinar un poco de Automatic Market Makers y se llama Extended Automatic Market Makers. ¿Y nos podrías explicar un poco sobre cómo va a funcionar concretamente, más en detalle? Sí, la idea es del protocolo AMM. Es por un lado tenemos un proyecto de largo plazo y otro es más de corto plazo. En el largo plazo, cuando lancemos el protocolo completo del AMM, lo que va a hacer es que cuando tú cuando quieres ser un proveedor de liquidez en el exchange, vas a tener que crear, normalmente uno tiene que crear el pool con 50% de una cripto y 50% del otro, y así uno crea un pool. El problema con eso es que uno no siempre tiene el dinero suficiente. Por ejemplo, si creara una cripto ahora, no me costaría mucho crearla, pero sí me costaría, si le quiero hacer un par con ADA, sí me va a costar ADA. Entonces, si quiero crear, por ejemplo, un pool que sea lo suficientemente grande, me va a costar mucho dinero en ADA. Entonces, el problema que queríamos ver, que queremos solucionar, es cómo hacer que el precio no salga del balance entre las dos criptomonedas, sino que tomar también un elemento externo para poder calcular el precio. Una forma de hacerlo es conectándolo con un Oracle y que tome el precio también de algunos otros exchanges. Sobre todo para proyectos más grandes que también van a estar en otros exchanges centralizados y descentralizados también. Es fácil tomar el precio y buscarlo en esas fuentes. Pero volviendo un poco al comienzo, vamos a empezar ahora con una versión más simplificada del AMM, que en el fondo lo que va a hacer es que te va a permitir crear un liquidity pool. Vas a poder crear con 50 y 50, tal como es en Uniswap, en la versión 2 de Uniswap.
y luego en los pagos, el protocolo va a hacer que los pagos que recibas, a propósito, por cada transacción se va a cobrar un 0,35%. Y de ese 0,35 lo que hace el protocolo es que el 0,3% va en pago a los proveedores de liquidez. Y un 0,05 va a ir al tesoro de Cardex. Y eso va a ser manejado por la comunidad. Lo que queremos hacer es que esos fondos que se vayan generando también vayan creciendo, obviamente, y también vayan darle una oportunidad también a todos las personas que tengan el token de Cardex, que es el CDX, pueden participar también en la gobernanza del proyecto. Perfecto. Y quería preguntar, como poner un ejemplo, ¿no? Imaginaros, creamos un token del canal de YouTube, Los Cardano. ¿Cómo sería el proceso para que la gente que no está familiarizada, que lo entienda? ¿Cómo sería desde cero crear un token y hacer en un DEX, listarlo en Cardax en este caso? ¿Cómo sería el proceso? El proceso es relativamente simple. A diferencia de un exchange centralizado en el que tienes que enviar y hacer en el fondo tienes que postular para que ellos te escojan. En este caso, cualquier persona que cree su token o criptomoneda va a poder crear un par o un liquidity pool en Cardex. El único requerimiento es que tiene que ser un token nativo de Cardano, obviamente. No, si alguien crea, por ejemplo, un token en un RC20, obviamente en este caso no funcionaría, por lo menos en un comienzo, mientras no haya un puente. Pero en simple, el proyecto, los pasos serían, creas primero tu token, tienes el total de tokens y puedes generar no tienes para qué generar un pool con todo el total, sino que, digamos, puedes crear con 10% del pool del total de tokens que tienes, puedes crear un pool. Y la forma de hacerlo es, vas a cardax.io y ahí puedes ver los pasos a seguir. Son básicamente eso, crear el pool. Ahí vas a ver un tutorial también, apenas empecemos con el DEX, en cómo generar el pool. Y lo bueno es que en el proceso completo no hay no tienes que postular a nada, sino que solamente tienes que seguir los pasos, que no son muchos. Y una vez que crees tu par o tu mercado dentro del DEX, vas a poder empezar a vender tu token. Perfecto. Y luego también, por curiosidad, para los proveedores de liquidez, ¿cómo va a funcionar el tema de rentabilidad? Por ejemplo, porque ¿cómo validarán las transacciones de los tokens, por ejemplo, que no sean muy líquidos o que no sean muy populares? Sí, eso es un poco el balance entre... van a haber proyectos que lo que ya vemos ahora, por ejemplo, hay algunos proyectos que ya se ven que van a ser grandes dentro de Cardano. Esos proyectos, por lo general, porque ya tienen una audiencia más grande y ya empezaron o ya levantaron capital, lo más probable es que esos proyectos dentro del DEX sean los que tengan mayor liquidez. Ahora, dicho eso, hay otros proyectos también que son más pequeños que pueden optar. Por lo general, lo que pasa es que cuando uno crea y esto lo he hecho yo en Uniswap, por ejemplo, a manera de test, también empezar con un token y crear un mercado o un pool desde cero. Por lo general, en un comienzo es bastante ilíquido.
cuando uno es un proyecto pequeño no tiene una audiencia a la que pueda vender. O, por ejemplo, si es que uno es un proyecto también relativamente pequeño que tiene un token que no tiene una utilidad en una plataforma, por ejemplo. Pero habiendo dicho eso, hay algunos proyectos que son pequeños, pero que también son interesantes en el largo plazo para el DEX también, para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es que, a manera de igualar un poco la cancha, de emparejar un poco los proyectos que ya son grandes con otros que son pequeños ahora, pero que tienen potencial, lo que vamos a hacer es que también le vamos a dar la oportunidad a algunos proyectos pequeños de que nosotros como DEX poner parte de nuestros recursos en liquidez de esos pools pequeños. No hacer en el caso de todos, sino que van a ser algunos que tengan mayor potencial y por lo general va a ser un proyecto un poco más gamificado, como lo hacen algunos exchanges más centralizados. Seguramente vamos a ver con ellos alguna forma de generar campañas de marketing para que también no solamente seamos nosotros los que pongamos en su pool, sino que también puedan crecer y puedan atraer también más una mayor audiencia para el DEX. Así es ganamos los dos. Muy interesante. Y también quería preguntar, mencionaste el tema de gobernanza, de que una parte de las comisiones irá al tema de gobernanza. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo será el sistema de gobernanza en Cardax? Sí. Como decía, un porcentaje de todas las transacciones, que es el 0,05, se va a ir al tesoro de Cardax y vamos a empezar primero con, como es la filosofía del proyecto, con lo más simple primero. Y lo que vamos a hacer es que vamos a las personas que tengan CDX van a poder votar en los cambios que se le va a hacer al protocolo. Luego de que empecemos la versión 1, que es la que vamos a lanzar este año, vamos a empezar directamente a trabajar rápidamente en la versión 2 y todos las personas que tengan el token, el CDX, van a poder participar en la gobernanza del proyecto. Una parte grande de eso va a ser en cuáles van a ser las funcionalidades que vamos a agregar o que no vamos a agregar en la versión 2. Por ejemplo, queremos también dar la oportunidad de lo que decía antes también de agregar, dar liquidez, que también puede ser votado por la comunidad. ¿A qué proyecto le damos mayor liquidez también? Proyectos pequeños. Eso podría ser otra alternativa. Y en un comienzo va a ser relativamente simple. Y como todo el proyecto va a ir agregando más funcionalidades en una versión 2 y 3. Eso es el proyecto en general. Lo que la gente puede si alguien está mirando el podcast o escuchando y quiere tener una idea de qué es lo que pueden esperar cuando lancemos, lo que pueden esperar es una versión bastante similar a Uniswap versión 2, algo relativamente simple en que uno puede hacer el swap, el intercambio de un token nativo por otro token nativo de Cardano. Y por diseño decidimos no agregar muchas otras funcionalidades, por lo menos para comenzar. Luego, con la versión 2 en adelante y con las votaciones que vamos a tener dentro de la comunidad, vamos a ir agregando más funcionalidades. Vale. Muy interesante. Y también quería preguntar sobre el token. ¿Cómo va a ser, qué función va a hacer dentro de Cardax, el token nativo? Y también el futuro, como si habrá una ICO o habrá una venta al público, como un poquito más sobre el token para comentar. Sí. Sí, el token, el token nativo de la plataforma Cardax es el CDX.
ya generamos el total de tokens y la principal utilidad que va a tener es el pago a los proveedores de liquidez. Eso por una parte, la utilidad, y la otra parte también es en el proceso de gobernanza que conversábamos hace un momento, que también todos aquellos que tengan el token de CDX van a tener un voto proporcional a lo que ellos tengan en el futuro del protocolo. Eso, principalmente esa es la función y la utilidad del token CX. En cuanto al token sale y todo, lo que hicimos en mayo, si no me equivoco, claro, en mayo de este año hicimos un pre-sale. En 7 días generamos recursos, levantamos 1.2 millones de ADA. Y eso fue solamente dentro de la comunidad de Cartax. Y con eso vamos a generar todo el producto, hacer marketing y estamos y pagar por la operación de toda la plataforma, pero además vamos a hacer ahora un sale público a fines de agosto. Y lo que aún no están los detalles, pero sí dentro de lo más probable es que a partir de la próxima semana ya puedan encontrarlo en nuestro sitio web, en cardax.io. Pero lo que sí puedo decir es que va a ser probablemente a fines de agosto, probablemente la penúltima o última semana de agosto. Ahora es la parte legal y los abogados están viendo los últimos detalles, pero una vez que ya nos dé la luz verde, podamos empezar y publicar toda la información, los tokenomics y todo lo que tenga que ver con la venta pública. Gran parte de los fondos que queremos levantar van a ir en este caso a la parte de generar mayor liquidez dentro de la plataforma. Porque eso, la parte que sea simple y que se entienda y que tenga una buena interfaz y que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Eso es una cosa por la parte más de diseño. Pero otra parte también importante de un DEX es la liquidez. Al final del día es una bolsa online y uno va al DEX para vender o comprar un token. De manera que si es que uno va al DEX y se ve perfecto, tiene el diseño ideal, pero no puede hacer ningún trade, no puedes comprar ni vender o se demora mucho, probablemente va a escoger otro en el futuro. Entonces, lo que queremos hacer es direccionar gran parte de los fondos que vamos a recibir a generar pools dentro del DEX. De manera que cuando alguien venga al DEX por primera vez, no vea un DEX con solo uno o dos pools, sino que con una cantidad lo suficientemente grande y cada uno con lo suficientemente la cantidad, una cantidad suficiente de liquidez. Muy interesante. Y también quería preguntar, ya que hablamos también sobre los DEX, quería preguntar, porque ya sabemos que va a haber muchos DEX, y quería preguntar tu opinión. ¿Qué opinas sobre el futuro? Si Cardano, al tener bajas comisiones, va a permitir que convivan muchos DEX a la vez, o si crees que se van a acabar centralizando en unos pocos, o igual habrá DEX que se van a especializar en ciertos tokens y van a convivir a la vez. ¿Cómo imaginas el futuro de los DEX? Sí, probablemente van a pasar de dos cosas. Una cosa es que se van a consolidar luego de un tiempo y por lo general para
tokens solamente de Cardano, por lo general yo creo que van a existir un grupo relativamente pequeño de DEX y cada uno de ellos con bastante liquidez. Un poco si uno ve lo que pasa en el ecosistema de Ethereum, ahora por lo general son 2 o 3 Uniswap, SushiSwap y quizás 1 o 2 más y algunos otros que son agregadores de DEXs como OneInch o otros proyectos. Probablemente pasa algo similar, que se consolide dentro del ecosistema de Cardano una cantidad relativamente pequeña de DEXs con alta liquidez y otros más especializados. Por lo general ocurre que, o en este caso, no sé si se ocurrirá así, pero lo que yo pienso es que algunos se van a especializar más por ejemplo, en NFTs. Otros se pueden especializar más en proyectos de alguna industria en específico, por ejemplo. Incluso dentro de NFTs, o hay algunos, por ejemplo, hay unos proyectos que están trabajando en NFTs relacionados al área de la música. También tiene sentido que, por lo general, que se vayan especializando en ese rubro. Yo creo que va a ser un poco de ambos. Los generales, que van a ser grandes, y los más especializados, que van a ser más pequeños. Genial. Y bueno, pues también, no sé, llevamos más de media hora. No sé si querías comentar alguna cosa más, también invitar a la comunidad, añadir alguna Sí, cosa más. sí. Tenemos muchos seguidores en español, en Cardex, así que creamos también tenemos un Discord, y el Discord tiene un canal especial en castellano, así que ahí, si alguien quiere seguir las conversaciones, pueden ir a nuestro sitio web en cardex.io y ahí vas a ver algún enlace para poder sumarte a nuestro Discord. Por lo general, todas las discusiones y todos los chats ocurren en nuestro proyecto en Discord. Y en este momento llevamos poco más de 7.000 miembros en Discord. Si no, también pueden seguirnos en Twitter. Ahora tenemos alrededor de 18.000 seguidores también en Twitter. Por lo general, vemos que del Twitter saltan al Discord para las discusiones un poco más profundas. Sí, de hecho sé que hay seguidores del canal también que tienen el ojo puesto en Cardax, porque me comentaron que estaban muy interesados en la entrevista. Y bueno, espero que haya aportado información, Ryan, a nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísima suerte también. Y en el futuro, si todo va bien, esperemos repetir el podcast, si te parece. Buenísimo. Sí, me parece. No, muchas gracias a ti, Ignas, y también a todos tus em, seguidores de los Cardano. Sí, como decía alguien anteriormente, si es que quieren saber más información sobre Cardax, la mejor forma es ir al sitio web y buscar ahí y sumarse a nuestras redes sociales. Y sí, sería sumamente interesante tener una segunda hacer un segundo podcast una vez que lancemos y veamos cómo en realidad funcionó la cosa y cómo se dan las cosas en la vida real. Hasta ahora es todo en teoría para todos los proyectos que estamos en Cardano. Y una pregunta final, por curiosidad. ¿Cuándo crees que tendremos contratos inteligentes? Si será... Porque sé que va a publicar mañana, Charles, las fechas. Sí. Pero bueno, más o menos en octubre, antes de octubre. No lo sé, yo creo que tengo dos... estoy pensando dos cosas. Por una parte, creo que puede ser que hagan el anuncio para quizás la segunda semana de septiembre. Por otra parte, estas cosas también toman más tiempo de lo que uno quiere.
y quizás por eso quizás lo digan en octubre. Eh, pero no sé, yo creo que va a ser en septiembre de todas maneras, quizás los últimos días de septiembre. Y Genial. lo otro interesante también saber es que gran parte de los equipos que están trabajando en Cardano, nosotros somos parte de Alonso White y ahora pasamos a Alonso Purple. Hay muchos equipos que están trabajando y que tienen que aún hacer las auditorías. Y eso también les ayudaría a esos equipos a tener un poco más de tiempo para poder terminar los proyectos bien y lanzar en Cardano en octubre, a mediados de octubre. Así que no sería tan terrible que si es que empiezan en octubre y no en septiembre. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez, Ryan, y espero, bueno, lo vuelvo a repetir en el futuro, que ya cuando esté todo el DEX en funcionamiento, todo en marcha, que vuelvas a contarnos qué tal está yendo todo. Sí. Y gracias por estar aquí y que vaya todo muy bien y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.